Compañeros. Así es, mi querido Robin, tal cual lo avanzamos. Hello Lover, ¿sabías que el cáncer de páncreas puede avanzar durante meses sin mostrar síntomas claros? Por eso se le conoce como una de las enfermedades más silenciosas y peligrosas. Hoy vamos a hablar de cómo detectarlo a tiempo, cuáles son las señales que muchas veces pasamos por alto y qué factores pueden aumentar el riesgo. Así que por eso vamos a darle la bienvenida de una vez al oncólogo mastólogo, el doctor Roberto García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a nuestro querido doctor Gustavo Carrizo. Así es. ¿Cómo está, Roberto? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar, Roberto. A mí siempre me gusta la docencia. ¿A dónde está el páncreas? ¿Para qué sirve el páncreas? Bueno, las vías biliares y todo eso. Gustavo, vamos a usar el diagrama espectacular para explicarlo. De hecho, Gustavo, esa es una muy buena pregunta porque una de las prioridades importantes en el páncreas es que está en un lugar muy escondido dentro del cuerpo y se ubica cercano a la espalda. Está en el abdomen, pero cercano a la espalda. Se llama retroperitoneal. Un lugar que se llama retroperitoneo, exacto. Uno entra en la cavidad y no lo ve. No lo ve. ¿Y dónde queda, doctor? ¿Del lado izquierdo, del lado derecho? Usualmente está en la zona de lo que la gente le llama la boca del estómago. Pero hacia atrás. Hacia atrás. Y por eso es que no da tantos síntomas. Ok. ¿Y para qué sirve el páncreas? Bueno, el páncreas tiene múltiples funciones en el cuerpo. Nosotros usualmente la dividimos en dos. Una es exocrino, que es la capacidad de producir ciertas hormonas. La insulina, súper importante, sobre todo en el metabolismo de los carbohidratos y el desarrollo de muchas enfermedades. Y la otra es que produce ciertas hormonas que nos permiten absorber las comidas, nos permiten denigrar las proteínas de la comida para poder absorberse. Entonces tiene esas dos funciones primordiales. O sea, que aquí tenemos la vesícula, ¿verdad? Sale el conducto ya al colédoco y se une al del páncreas. Y llega aquí al intestino. En esta parte de acá arriba, usualmente reside el hígado, que es el que produce la bilirrubina, y la bilis entonces viene por este conductito y a través del conducto del páncreas se generan unas enzimas que nos ayudan a degradar la comida. Para que esto pase, estas dos enzimas se tienen que unir aquí, en esta parte que es el intestino, una zona que se llama duodeno. Entonces, además de eso, en esta zona hay unos vasos sanguíneos que son súper grandes, la arteria aorta, la vena cava, que son los vasos sanguíneos más grandes del cuerpo. Entonces, se vuelve una zona muy compleja, muy central, hay muchas cosas ahí. Y a veces este tipo de cáncer... O sea, que ya tú dices que se une al intestino y ayuda para la digestión de los alimentos. Exactamente. Ahora, ¿qué síntomas podría dar? Bueno, uno de los primeros síntomas es el dolor. Empieza con un dolor y eso muchas veces se lo decimos a las personas que algunas veces dicen, no, yo tengo una gastritis y me tomo una Alka-Seltzer, yo tengo una gastritis y me tomo una Salandro, yo tengo una gastritis y me tomo una omeprazol. Con una gastritis. O una buscapina, o una ranitidina. Y no es que está mal, simple y sencillamente, si este síntoma es persistente, hay que chequearse. Pero dígame una cosa, doctor. Ese dolor, usted dice que es en la boca del estómago. Pero el páncreas está, como dicen, atrás. Exactamente. Entonces, atrás no vamos a sentir nada en la espalda. Ya cuando sentimos dolor en la parte de la espalda, ya la cosa ya está un poquito más seria, ¿no? Pero los síntomas como más tempranos es la gastritis, la molestia, que no es tan fuerte, pero es muy repetitiva, muy repetitiva. Entonces, ahí tenemos que empezar a ver. Ya después, cuando el paciente se empieza a poner amarillito, porque el tumor puede obstruir que la bilirrubina salga. Entonces, porque generalmente el tumor viene de aquí del conducto, ¿verdad, doctor? Exactamente. El 80-90% salen del conducto pancreático. Y lo tapa. Y lo que hace es que tapan el conducto pancreático y además tapan el conducto de la bilis. Entonces el paciente empieza a poner amarillito. Es una cosa que nosotros le decimos ictericia. Entonces ya cuando tenemos un paciente con ictericia, la cosa no va bien. Y una cosa, ¿solamente es en pacientes adultos o también se puede dar el caso en...? Muy difícilmente. ¿Cuál es el promedio de edad? Usualmente entre pacientes mayores de 65 años, el pico de la incidencia está en esa zona. Pacientes más jóvenes, muy poco, al menos que haya algún trastorno genético de fondo, que eso también es algo importante. O sea, que cada vez que aumenta la década va aumentando el riesgo. Exacto. Ya ese sería un factor de riesgo. ¿Cuál otros factores de riesgo tenemos? Nosotros tenemos factores de riesgo que son modificables y no modificables. No modificables, lo decía hace un ratito, la herencia, hay un tema relacionado con el tipo sanguíneo tipo A o B, la raza del paciente, usualmente caucásica, también es un riesgo. Y factores modificables, lo que siempre conversamos es la obesidad, el tabaquismo, el exceso de alcohol. El exceso de alcohol, sobre todo porque lleva pancreatitis crónica, el tema relacionado a la falta de actividad física, el estrés, inclusive son factores que juegan. Doctor, hay genes. ¿Cómo? Hay genes. Ahora tenemos estas pruebas que ahí te miden todos los genes, 80, 85 genes.
Sí, ¿nos podrían ayudar? Claro, claro. Si hay un antecedente familiar importante, ya sea cáncer de páncreas u otros cánceres que se repiten mucho en la familia, se le recomienda al paciente, esto es una prueba genética, y algunas veces vemos genes relacionados con cáncer de páncreas y cáncer de mama, o cáncer de páncreas y cáncer eso es lo que quería preguntar. ¿Qué cáncer están asociados relacionados a cáncer de páncreas? De hecho, en nuestra práctica clínica, cuando tienes un paciente que tiene un riesgo de tener un síndrome genético, además de estudiar, por ejemplo, la mama, la tiroides, también vemos el páncreas, porque nos toca también revisar o hacer un chequeo de esa zona por el riesgo que puede tener. Y el colon también está muy asociado. Dígame algo, ¿por qué el cáncer de páncreas suele detectarse ya, sabes, no en etapas tan avanzadas? Y ese es el problema primordial. Lamentablemente, a diferencia, por ejemplo, de la mama o el cáncer cervicuterino, el cáncer de páncreas es un cáncer que cuando se detecta ya está muy avanzado porque no da síntomas. Los síntomas son muy tardíos. Ya cuando hablamos de ictericia, cuando hablamos de dolor, ya es un tumor. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cómo 100 años? O sea, cuando ya la persona tiene ictericia, cuando ya la persona, ¿sabes? Ya tiene esos síntomas del más inicio fuertes. Del cáncer. Pueden haber pasado quizás un año, quizás 8 o 9 meses desde que empezaron los primeros síntomas. Y usualmente en la historia uno le pregunta al paciente y él te dice, ¿cuáles son los primeros síntomas? No, yo siempre tenía como una molestia. Ese siempre es el patrón, una molestia. Después de eso empecé a bajar de peso. Ese es uno de los principales síntomas. Los principales síntomas. Wow. El dolor epigástrico. Un dolor vano que a veces uno no le hace caso. Entonces, cuando es crónico, cuando ya lleva más de 2 semanas y todavía te molesta, hay que chequearse. ¿Qué pruebas uno puede realizarse para entonces dar con el diagnóstico? Hay un PSA, como el PSA de la próstata o algo, hay una prueba que... No hay una prueba específica, pero sí hay pruebas que nos pueden ayudar como a detectar si hay variaciones o cambios en el páncreas. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada para ver si hay variaciones en la parte del azúcar durante el día. Pruebas que se llaman amilasa o química sanguínea que nos permiten detectar si hay alguna variación o algún grado de inflamación en el páncreas. Una prueba en específica como tal no hay. Algunas personas recomiendan ultrasonidos y otros estudios como de tamizaje para revisar sobre todo en pacientes de alto riesgo. Pero no hay una prueba, a diferencia, por ejemplo, de mama, la mamografía o de cáncer cervicuterino, el Papa Nicolau, no hay una prueba de tamizaje estándar. Ese es el problema con este tipo de tumor. Otra consulta. Bueno, dele, doctor. Ahora, hablando ya, hacemos el diagnóstico, ya me dijiste que es difícil, el diagnóstico llega tardío. ¿Qué pronóstico tienen estos pacientes? Esa es una parte compleja y te lo voy a poner en cifras. En el año 2020 en Panamá se diagnosticaron 142 casos 142 casos. 142 casos de cáncer de páncreas y fallecieron 135. O sea, la letalidad de estos tumores es casi el 90%. 90%. Por eso es que uno insiste tanto en la prevención y detección temprana y a veces nos tocan también a nosotros los colegas como empujar en ese sentido la parte de la prevención porque detectarlo temprano, aunque sea un hallazgo incidental, va a cambiar el pronóstico. Es que, doctor, yo le estaba contando a ustedes tras bastidores que casos de personas que yo conozco que han padecido de cáncer de páncreas, esto es algo fulminante, esto es algo... Dios mío, el tiempo es clave aquí en cuestión, ¿sabes? O sea, es terrible, es terrible. De meses. Meses, el paciente se va deteriorando y nos ha tocado... hay pacientes que sí se pueden curar, son cirugías muy grandes. De hecho, la cirugía del páncreas es la cirugía más grande que tiene cirugía oncológica, se llama procedimiento de Whipple. Y es una cirugía que te puede durar 8 hasta 10 horas de cirugía. ¿En qué consiste? ¿Cómo es? ¿Qué hace ese procedimiento? Sí, el procedimiento de Whipple reside básicamente en quitar toda esta zona que está aquí, la cabeza del páncreas, el duodeno, el segmento y volver a unirlo todo. Eso es como si fuera un rompecabezas. Entonces, como es una zona muy central, hay vasos sanguíneos gigantescos alrededor, mucho riesgo de sangrado. Es una cirugía de muy, muy alto riesgo y no todos los pacientes lo deciden. Y nuevamente, la incidencia de este grupo de pacientes está alrededor de los 65 años. O sea, que no es un paciente joven. Ya tiene cierta morbilidad. Es un poquito más complejo, ¿no? Y... ¿se da metástasis también? O sea, que de páncreas se... de hecho, hasta un 40% de los casos en el momento del diagnóstico ya tienen metástasis. Porque es muy, muy agresivo, un tumor muy, muy agresivo y su progresión es muy... De hecho, hasta los tratamientos de quimioterapia y radioterapia son los tratamientos más agresivos que hay, de altos niveles de toxicidad y es más complejo. Entonces, ahí el tema importante, y yo creo que uno de los mensajes importantes de esto es cualquier síntoma temprano, la fatiga, la molestia, el dolor ese vano, hay que ver al gastroenterólogo o un médico general que te guíe para no automedicarse todo el tiempo, ¿no?
La prevención entonces es clave, pero ¿qué recomendaciones puede darnos de prevención para nuestros Hello Lovers, para que lo apliquen en casa? Primero es la parte de la actividad física. Hay estudios que muestran cómo la actividad física disminuye el riesgo de los picos de hiperinsulinemia y los picos de hiperglicemia, que están muy asociados al desarrollo de esta enfermedad. La obesidad, hay que combatir la obesidad, tenemos que tratar de comer mejor, tenemos que tratar de evitar alimentos con muchas grasas procesadas, muchos azúcares procesados, la comida rápida no es tan buena, tratar de cocinar más en casa y tratar de evitar freír tanto las comidas. Son los datos que usualmente damos a los pacientes para buscar el tema de la prevención y lo que uno y comer mucha fruta, dice que muchas frutas, antioxidantes, nos permiten entonces disminuir la carga de radicales libres dentro de nuestro cuerpo y con esto disminuir el riesgo de esta enfermedad. Oye, excelente. Bueno, desgraciadamente es una enfermedad muy agresiva, el diagnóstico temprano como siempre y la prevención. Así es, agradecemos muchísimo, de verdad, su presencia, su tiempo aquí. Gracias, doctor Gustavo. @doc_anticáncer en Instagram, 67000089. Doctor Roberto García, oncólogo, mastólogo, ubicado en Panama Cancer Center en Paitilla. Muchísimas gracias, de verdad. Doc, ¿su red social? dr.gustavo.carrizo. Bueno, esperemos que hayan aprendido muchísimo en este segmento Primero es tu salud, Hello Lover. Me voy ahora con mi Natina. Y lo quiero